Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal de psicología en YouTube, donde hablamos de todo, pero siempre desde el punto de vista de la psicología. Y hoy les voy a leer un cuento. Sí. Para que digan, ¿y qué estabas viendo en YouTube a la psicóloga? Sí, me estaba leyendo La Caperucita Roja. Y sí, les voy a leer La Caperucita Roja, pero desde la perspectiva del lobo. ¿Alguien le ha preguntado al lobo cómo se sintió cuando pasó todo este asunto con Caperucita? Nadie. Hoy vamos a aprender la perspectiva del lobo y desde luego vamos a sacar un aprendizaje que tiene que ver con la psicología de esa historia. Así es de que vamos allá. Esta historia se llama La Caperucita Roja al revés. Y como es al revés, pues la vamos a leer al revés. Así es de que vamos a arrancar con el cuento. El bosque era mi casa. Yo vivía ahí y cuidaba de él. Intentaba mantenerlo limpio y bonito. En un día soleado, mientras quitaba la basura que se había dejado una caravana, escuché unos pasos. Di un salto y me escondí detrás de un árbol. Y vi a una chiquilla que bajaba por el sendero trayendo consigo una cesta. Enseguida sospeché, porque iba vestida de una manera ridícula, toda de rojo y con la cabeza tapada. Y bueno, pues es como si nadie quisiera reconocerla. Está claro que me detuve para averiguar quién era. Y se lo pregunté. También le pregunté a dónde iba y más cosas por el estilo. Me contó que iba a ver a su abuela para llevarle comida. En el fondo me pareció bastante honesta, pero estaba en mi bosque y desde luego parecía extraña con esa capucha roja tan rara. Decidí pues enseñarle lo peligroso que era cruzar el bosque sola y yendo vestida de esa manera. Dejé que siguiera su camino, pero me adelanté a casa de su abuela. Cuando vi a aquella viejecilla amable, le expliqué mi inquietud, y ella estuvo de acuerdo en que su nieta necesitaba una lección. Acordamos que la abuelita se escondiera debajo de la cama hasta que yo la llamara. Cuando llegó la chiquilla, la invité a que entrara en el cuarto de dormir. Yo me había acostado y disfrazado con la ropa de la abuela. La niña, toda blanca y roja, entró y me dijo algo nada simpático acerca de mis grandes orejas. Ya me habían insultado otras veces. Entonces me esforcé y sugerí que mis grandes orejas servían para oírla mejor. Ella volvió a hacer otro comentario sobre mis ojos saltones. ¿Pueden imaginar lo que yo empecé a sentir por aquella niña tan antipática? Y que, puesto que para mí ya era normal ofrecer la otra mejilla, le dije que mis ojos saltones servían para verla mejor. El siguiente insulto me hirió profundamente. En efecto, mi problema es que tengo los dientes muy grandes y ella hizo una observación ofensiva sobre ellos. Yo sé que hubiese tenido que controlarme, pero salté fuera de la cama y dije gruñendo que me iban a servir para comérmela mejor. Hablemos en serio. Ningún lobo se comería a una niña y todo el mundo lo sabe, pero la chiquilla empezó a correr por toda la casa como una loca y empezó a gritar y yo trataba de tranquilizarla y la seguía para que se calmara. Me quité la ropa de la abuela y fue aún peor. De repente se abrió la puerta de la casa y apareció el enorme guardabosques con un hacha. Lo miré a los ojos y no tardé en comprender que me había metido en un lío. Detrás de mí había una ventana abierta y me escapé por ahí sin pensarlo dos veces. Me gustaría decir cómo terminó toda la historia, pero aquella abuela nunca contó mi versión. Al cabo de poco tiempo se difundió la voz de que yo era un tipo muy malo y antipático y todo el mundo empezó a evitarme. No he vuelto a saber nada de la niña que vestía aquella ridícula capa roja, pero después de aquel día ya no he podido volver a ser feliz. Si estuviéramos en un salón de clases y yo fuera la maestra, les diría: a ver chicos, ¿qué aprendimos con esta historia? ¿Qué moraleja nos dejó? ¿Qué lección nos dejó? Pero como no estamos en un salón de clases, ni tampoco esto es un examen profesional, se los voy a decir yo. Esta historia habla sobre la empatía. La empatía es esa capacidad que todos tenemos, que dicha de manera muy burda, digamos, es la capacidad que tenemos para ponernos en los zapatos del otro, para poder sentir lo que la otra persona siente o para poder imaginar lo que la otra persona está pensando. Entonces resulta que tenemos tres tipos de empatía:
la empatía cognitiva, que es la empatía de cómo está pensando la otra persona, qué racional puede tener el de enfrente. La empatía emocional, cómo se estará sintiendo, qué habrá sentido realmente cuando vio que pasó tal cosa, o qué habrá sentido cuando le ocurrió tal, ¿no? Se habrá sentido triste, feliz, preocupado, ansioso. Y la cognitiva, ¿habrá pensado esto o habrá pensado lo otro, o qué habrá pensado? Y de estas dos sale la compasiva, que a veces nos da por querer ayudar, ¿no? Pero vamos basados en lo que la persona pudo haber pensado y en lo que la persona pudo haber sentido. Esos serían, digamos, los tipos de empatía. El tipo de empatía, o más bien la empatía en general, ya es muy del ser humano. O sea, está todo relacionado ya con un nivel de abstracción superior que los animales no tienen. Por muy evolucionados que pudieran ellos ser, ya estos niveles de abstracción ya no los alcanzan, pero se ha visto que el ser humano, desde etapas muy pequeñas, desde muy chiquititos, ya empezamos a desarrollar un poco. No lo tenemos por arte de magia, así que nazcamos con ella y ya, no. Como que hay que trabajarla, pero se empieza a dar desde temprana. ¿De qué depende entonces que una persona desarrolle empatía o no? Que al final del día todos la vamos a desarrollar, solo que en menor o mayor grado, ¿no? Y algunos como que necesitan un empujón más fuerte que otros. Depende mucho de la educación que se le dé al niño, de la cultura en la que viva, de la dinámica que viva a su alrededor. Es diferente un niño que vive, por ejemplo, en la Franja de Gaza, ¿verdad?, a un niño que vive en una zona muy uyuyuy en Nueva York. Por ejemplo, es diferente un niño que vive en una zona del Congo a un niño que vive en un suburbio muy elegante de Tokio. Entonces, dependiendo ese tipo de factores, la cultura, la religión, porque también muchas veces viene dado por la religión, este desarrollo, ¿no? La cultura, la religión, la educación, la dinámica del ambiente donde el niño se esté desarrollando, no solo culturalmente o económicamente, sino también familiarmente. Todo eso va a ayudar a que lo desarrolle en menor o mayor medida. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué le fomento, por ejemplo, a mi hijo el ser empático? ¿Qué beneficio le va a traer? O a mí, ¿para qué quiero ser empático? ¿Por qué me va a interesar lo que fulanito piensa, lo que sutanita está sintiendo? ¡Me vale! Bueno, pues se ha visto que a mayor nivel de empatía, mejores son las relaciones interpersonales de la persona. Y al tener mejores relaciones, pues su ambiente es mejor y por lo tanto su salud mental es mejor. Porque hay menos conflicto, hay menos ansiedad, hay menos grilla, hay menos presión, hay menos roce y obviamente pues eso va a disminuir los niveles de ansiedad o de depresión que la persona pudiera tener. Va a haber mucha menos presión y sus vínculos, más que perjudicarlo, lo van a ayudar. El ser empático va a ayudar a que la gente se relacione mejor contigo porque tú, de entrada, te relacionas mejor con ellos, así es de que sí tiene un impacto directo en la salud mental. ¿Cómo podemos entonces desarrollar nuestra empatía o mejorarla? Bueno, lo primero, escucha lo que la otra persona tiene que decir, deja de interrumpir tratando de meter tu opinión que a fuerza tiene que ser la correcta, solo escucha y trata de comprender, que está acá abajo, lo que la otra persona trata de decir aunque no estés de acuerdo. Un debate muy típico, a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la comunidad LGBT, a favor o en contra de, no sé, la política de derecha y la de izquierda. Son debates que generan como, y sacas la garra y la pasión. A ver, escucha y trata de comprender aunque no estés de acuerdo. Trata de comprender por qué la persona está a favor o en contra de X cosa. ¿Será por lo que vivió de niño? ¿Será por cómo lo educaron? ¿Será por su cultura? ¿Será porque a lo mejor le falta información? ¿Por qué será? ¿Será por su religión? ¿Será por su estatus económico? ¿Por qué será? No estoy de acuerdo, no. Pero voy a tratar de entender por qué él piensa de la manera que piensa y puedo seguir estando en desacuerdo con él. No se trata de que te convenza, se trata de que entiendas por qué piensa como piensa. Escucha, observa.
Observa el lenguaje no verbal de la gente, es muy curioso y yo no sé si es porque yo soy psicóloga, pero a mí me gusta mucho sentarme y ver a la gente, ver cómo vienen caminando, si vienen caminando así o vienen caminando así, ver cómo agarran, por ejemplo, el celular. El otro día me estaba fijando cómo se comporta la gente con el salero en la mesa. Hay quien se apropia de la sal y la sal es mía y pídanmela. Y hay quien le pone sal y la vuelve a poner al centro. O sea, es muy curioso. Observen. ¿Por qué será que se comporta así? ¿Por qué será que hasta en cosas bien curiosas estamos mandando información aunque no la hablemos verbalmente? Valga la redundancia. Observen. Perspectiva. Nunca hay que perder la perspectiva. Yo no estoy en la situación de fulanito de tal, no, pero ¿cómo me sentiría si lo estuviera? El otro día hubo un acontecimiento y es que uno de mis hijos encontró un juguete en el recreo, en la escuela. Y cuando llegó a la casa, pues le dije que de dónde había salido ese juguete y me dijo, lo encontré. Le dije, tienes que ir mañana con el profesor y devolverlo. Y decirle, profesor, me encontré esto en el recreo, trate de encontrar al dueño. Y se me quedó viendo con cara de, ay mamá, qué sangrona eres, o sea, ya lo encontré, es mío, ¿no? Total que pasaron 3 minutos y a él se le perdió algo. Y estaba llorando desesperadamente porque no encontraba algo en específico. Y entonces dije, esta es la mía. Y fui y le dije, ¿por qué lloras? Es que no encuentro no sé qué. Y le dije, bueno, lo vamos a buscar, tranquilo, debe de estar aquí en la casa. Así como estás ahorita, debe estar el niño que perdió el juguete que tú encontraste en el recreo. Así de mal se debe de sentir. Por eso es que es importante que mañana vayas con el profesor y se lo entregues para que el profesor lo lleve o a cosas perdidas o encuentre al dueño de alguna manera. Porque ese niño que hoy perdió su juguete se siente exactamente igual que tú, que acabas de perder X cosa. Ya ni me acuerdo qué era. Se quedó. Hasta dejó de llorar. Se me quedó viendo así como de, no lo había pensado. No, claro que no lo había pensado porque es un niño y es a lo que voy. Los niños no lo tienen en automático y los adultos tampoco. Es una habilidad, literalmente, que se tiene que desarrollar. Entonces, perspectiva. Ponte en el zapato del de enfrente. ¿Cómo se siente el niño que perdió su juguete en el recreo? Tú no querrías que nadie se sintiera así de feo porque se siente mal, ¿verdad? Mañana tienes que ir con el profesor y devolverlo. Comprende. Esta va de la mano con estas, ya se las había dicho. No estoy de acuerdo, pero bueno, voy a tratar de comprender por qué se te ocurre pensar eso con lo que yo no estoy de acuerdo. Y no se trata de que te convenzas, se trata únicamente de voy a entender la razón por la cual tú tienes esa idea tan deschavetada. Y ayuda. Esta yo sé que no es muy fácil, ¿no? Y que decimos, ay, qué flojera, no voy a perder mi tiempo en eso. En serio, una vez que lo hagan en su vida, no necesitan más. Una vez que vayan a un banco de alimentos, una vez que vayan a un centro de acopio, una vez que vayan a un asilo de ancianos, una vez que den una cantidad de dinero para niños para su educación, o una vez que reúnan alimentos enlatados para la comunidad de no sé dónde porque se inundó. ¿Cómo se sentirían ustedes si perdieron todo por un terremoto, por una inundación, por una guerra y de repente les llega una caja llena de víveres? Óiganme, no, eso sí de, güey, gracias, porque se me había caído mi casa, no tenía ni dónde caerme muerto y tú me mandas un montón de latas que me van a durar una semana. ¿Se imaginan el agradecimiento? Entonces ayuden, aunque sea una vez en su vida, les juro que no les va a hacer daño. ¿Cuáles son las profesiones que requieren mayores niveles de empatía o de desarrollo de empatía? Porque acuérdense que no lo traemos garantizado de fábrica. Bueno, obvio, psicología y psiquiatría. Si yo no entiendo cómo se siente mi paciente o me está tratando de explicar una situación y yo no puedo comprender cómo se va a sentir ante esa situación, no solo mi paciente, a lo mejor el papá de mi paciente o el hermano de mi paciente o la pareja de mi paciente, es muy difícil que yo le pueda dar una solución. Incluso, y ahí les va un ejemplo bien rápido, como muchísimos que podría yo poner, pero el que se me viene a la mente es la última consulta que tuve yo antes de hacer este video. Una paciente mía me estaba contando que su papá se molestó mucho por algo que hizo su hermana. La hermana tiene 20 años y el papá pues ya es un señor ya mayor, ¿no? Y se molestó mucho porque la hermana no lo tomó en cuenta.
Y entonces me decía mi paciente, es que Lore, mi hermana se pasó. ¿Cómo se le ocurre hacer eso y no decirle a mi papá? Y mira mi papá cómo se puso. Si yo no tengo el nivel de empatía que debo de tener como psicóloga, a lo mejor me quedo así de, pues sí, tu papá se pasó, pues está bien loco, pues ya está viejito, pues ya chocheó. Mi respuesta fue, tienes que entender a tu papá. Como papás es muy difícil sentir que los hijos se nos van de las manos y queremos protegerlos y el hijo como que se zafa, ¿no? Como que se te quiere ir y tú, no te vayas, no, yo acá te cuido. Es muy difícil como papá soltar y decir, bueno, mi vida pues fue tu decisión equivocada, ya el tiempo lo dirá, pero fue tu decisión y tú lo hiciste y punto, se acabó. Tienes que entender a tu papá. Cuando tengas tus hijos y tus hijos tengan 20 años y hagan lo que les dé la gana, vas a entender por qué tu papá se puso como se puso. Entonces no es solamente comprender a mi paciente, es comprender el entorno del paciente y la dinámica del paciente y la cultura del paciente y la economía del paciente y la educación del paciente, porque todo influye en cómo se va comportando, en cómo va entendiendo el mundo, en cómo va reaccionando. Entonces, claro que, o sea, unánimemente, por unanimidad, estoy como Peña Nieto con el infraestructure. Podemos decir que los psicólogos tenemos que desarrollar unos muy altos niveles de empatía. Segundo lugar, enfermería y profesionales de la salud en general, médicos, enfermeras, paramédicos, camilleros, etcétera, etcétera. Todos tienen que tener un gran nivel de empatía para poder ayudar mejor al paciente. Tercer lugar, docencia, educación. El profesor tiene que comprender cómo se siente el niño, si entendió o no entendió, cómo se sintió por haber entendido o cómo no. Ya hubo un conflicto entre dos compañeros, tratar de ser empático y mediar. También todas aquellas profesiones donde haya que mediar y resolver conflictos tienen que ser profesionales con un alto nivel de empatía. Servicio al cliente. Pobres los de servicio al cliente porque le toca absorber el mal humor de toda la gente, no los que están en el call center así de, bueno, ¿y en qué le puedo ayudar? Tenga muy buen día, y tú hablas para decirles hasta de lo que se van a morir. Bueno, altos niveles de empatía, de tolerancia a la frustración también. Y trabajo humanitario. Todas estas organizaciones que entran donde hay una crisis política, un desastre natural, un accidente mayúsculo, donde hay guerra, donde incluso los reporteros que trabajan en estas zonas de conflicto o en desastres naturales tendrían que desarrollar un nivel de empatía para poder transmitir mejor, o en el caso del trabajador humanitario para poder entender mejor cuál es la necesidad de la persona o del grupo afectado y poder dar una mejor solución o tratar de gestionar mejor ahora sí que el conflicto o lo que sea que esté ocurriendo ahí. Y pues eso fue todo sobre el tema de empatía. Espero que les haya gustado, que les hayan caído algunos 20s. Les dejo acá todas mis redes sociales para que me puedan seguir en todas. En todas subo información diferente. En TikTok es un tipo de videos, en YouTube es otro tipo de videos. Los audios de Spotify son diferentes y lo que subo a Facebook nada que ver con las anteriores. Entonces, bueno, si tienen todas, pues les agradecería enorme. Pero sobre todo, ya que estamos en YouTube, les agradecería muchísimo que se suscriban a mi canal. Eso a mí me motiva y me ayuda para que yo pueda seguir generando contenido. Si nadie ve mis videos y no hay ninguna retribución, pues no tendría sentido hacerlo, porque en realidad es para ustedes. Así es de que les agradecería muchísimo que se suscriban a mi canal de YouTube. Y bueno, pues empezamos de día y ya se nos hizo de noche. Así de que es hora de terminar. Les mando un saludo muy grande y un beso hasta donde estén. Bye, bye.